Estamos de regreso y si nos ves sonriendo es porque estamos hablando, imaginando todo lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña Gerson Sotomayor, es integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y el abogado Maynor Berganza, ambos especialistas en justicia penal. Vamos a hablar de esa decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia esta tarde, en la cual tramita un antejuicio planteado contra Woody Escobar, quien es acusado de tráfico de influencias, pero declara sin lugar el trámite de un antejuicio planteado contra la ex magistrada Claudia Escobar. Ambos antejuicios se levantaron a raíz de un mismo incidente, cuando en septiembre del año pasado el diputado Woody Rivera y jefe de la bancada del Partido Patriota se acerca a la magistrada para pedir que favorezca con un amparo a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Juan Luis, tiene la primera pregunta. Gerson, estamos frente a una Corte Suprema que pareciera ir hacia atrás en sus pasos, es decir, dar marcha atrás. Una Corte Suprema que hasta hace unos meses mostraba animosidad hacia la magistrada Escobar y hacia las jueces que habían protestado por la forma en que se integraron las más altas cortes, y ahora resuelven en el antejuicio, dándolo con lugar para el caso de Woody Rivera y sin lugar para el caso de Claudia Escobar. Bueno, yo creo que efectivamente las ideas, los ánimos se han ido estabilizando dentro de la propia Corte Suprema de Justicia. Creo que es algo positivo. Hay que recordar que al fin y al cabo la justicia debe mantener un nivel de objetividad independientemente de lo que podamos o no, o los magistrados puedan o no tener intereses, o bien tener, digamos, algún sentimiento encontrado probablemente en algo. Pero creo que ahora vemos a una Corte distinta. Estamos viendo a una Corte que está empezando a demostrar ciertas cosas que creo que también un poco condicionadas por el sistema y precisamente por esta coyuntura. Pero creo que por primera vez desde hace algún tiempo vemos que la Corte está resolviendo respetando un Estado de Derecho, respetando la propia Constitución y, digamos, el conjunto de leyes del país, que antes no veíamos necesariamente que la Corte respondiera necesariamente a ese Estado de Derecho. En esta misma mesa hablábamos hace 2 o 3 semanas sobre el caso de Woody Escobar, y alguno de los participantes de Woody Rivera, y alguno de los participantes nos dice lo siguiente: en septiembre, en octubre o en noviembre, esta Corte Suprema pudo dejar en libertad y pudo librar a Woody Rivera de toda responsabilidad. No va a ser lo mismo en los siguientes días. ¿Qué cambió? ¿Cómo interpretamos ese pleno que ahora declara unido para que se tramite este antejuicio al diputado? Bueno, miren, en las palabras del compañero Sotomayor, que me agradan mucho, creo yo que la decisión de empezar a construir y respetar un Estado de Derecho como que se ha hecho parte de todo el entorno. Pero en especial, creo también que los funcionarios cada vez más están preocupados de que se realicen persecuciones frente a ellos si no cumplen con el principio de sujeción a la ley. Yo les quería destacar, para acompañar el análisis, que el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, su epígrafe de función pública y sujeción a la ley, dice que los funcionarios son depositarios de la autoridad, son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Entonces, vemos quizás a una Corte Suprema de Justicia que está clara de que una de sus magistradas, presidenta de la Cámara Penal, fue capaz de haber sido separada del cargo, o por lo menos con un permiso hasta ahora, y quizás esa suerte pues puede correrla a cualquier otro que no cumpla con sus funciones. Pero yo interpreto dos tipos de análisis acá. Por un lado, interpreto el análisis donde se dice la Corte Suprema de Justicia está asustada, temerosa de cualquier repercusión. Pero por el otro lado, con Gerson encuentro que dice una Corte Suprema coherente. ¿Cuál es en realidad el punto, Gerson? ¿Tú crees que hay una Corte Suprema de Justicia temerosa de cualquier repercusión de un fallo que no esté acorde a lo que debe ser? Yo creo que el propio sistema y la propia coyuntura ha estado condicionando permanentemente la evolución de la Corte. Voy a plantearlo como una evolución. Obviamente,
Esto no hubiera sido posible si lo vemos de esta manera, en el sentido de que si esta coyuntura no estuviera, probablemente esta resolución no la tendríamos. Y ahí comparto totalmente yo creo que no hay diferencias, no hay dos tipos de análisis. Simplemente yo lo planteé como el tema de una coyuntura que condiciona en determinada medida el actuar y la evolución de la Corte Suprema, y obviamente, en otras palabras, planteado por el licenciado Berganza, pero al fin y al cabo llegamos a lo mismo, ¿no? Una Corte Suprema de Justicia que hoy por hoy está resolviendo pegada a derecho, que antes, sin esta coyuntura, sin esta evolucionar del Estado de Derecho, en el cumplimiento del Estado de Derecho, se hubiera hecho. Gerson, pero si hoy está resolviendo apegada al Estado de Derecho, antes, ¿de qué manera estaba resolviendo? ¿Estaba resolviendo, digamos, en complicidad o en apoyo del sistema político corrupto? Yo quisiera decir que no debería sorprendernos, Juan Luis. En realidad, los funcionarios en el Estado guatemalteco que ha vivido en esta corruptela, ¿verdad? Estas complacencias, lo que sí es de sorprendernos positivamente es que estamos en la arbolada del derrumbamiento de un Estado con funcionarios que se eligieron ad hoc para servir a intereses de estas mafias y estas corruptelas. El mensaje es, primero, de respaldo a la magistrada Escobar, que efectivamente se anima junto a un equipo de jueces a presentar estas denuncias. Y el otro mensaje es que efectivamente la debilidad quizás que ya presentan los funcionarios corruptos, pues ha permitido a la Corte ordenar la persecución penal, o por lo menos que se nombre al pesquisidor para arrancar si al lugar o no a la formación de causa en contra de Woody Rivera. Gerson, quizás la pregunta... No, que pregunte Claudia primero yo. Pero quizás la pregunta es entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Si la Corte Suprema de Justicia, voy a tomar tus palabras, actúa conforme el Estado de Derecho por la coyuntura, ¿cuánto tiempo debemos esperar porque que actúe así? Yo esperaría que fuera eternamente, creo que como cualquiera de nosotros quisiera. Ese es el deber ser, digamos. Ahora realmente vamos a tener que ver y analizar los fallos de la Corte. En este país hace falta, realmente no hay un seguimiento, no hay en este momento una organización de la sociedad civil, un sector de la sociedad civil que pueda dar seguimiento a todas las sentencias y al cumplimiento de todas las sentencias y la labor que hace la propia Corte Suprema de Justicia. Y que establezca cuáles son las tendencias que está dictando la Corte. Exactamente. Entonces, ante la falta de, digamos, de supervisión ciudadana también sobre el actuar de los propios jueces y magistrados, también antes se daba, digamos, se dejaba más a la libre, un tema de mayor discrecionalidad. Hoy todas las cámaras, los medios están puestos en el actuar de los jueces y magistrados. Ahora, el riesgo ayuda es a la justicia. El riesgo es que, tal y como lo están planteando ustedes, los magistrados están actuando de acuerdo con una coyuntura, con un momento político que se vive. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si este sistema político nuestro se oxigena con la elección del 6 de septiembre y del 25 de octubre? Claro. Se elige un partido, voy a poner un nombre, el partido líder, no voy a decir el Partido Patriota porque tiene menos posibilidades de elegirse. Llega al poder, por ejemplo, expulsa o pide que le sustituyan al comisionado de la CICIG. ¿Puede cambiar otra vez esas condiciones, esa coyuntura, y la Corte entonces empezar a resolver de una manera que beneficie a ese poder dominante? Una respuesta más política que jurídica que me voy a animar a hacer es que efectivamente los sectores sociales han tenido un bonito laboratorio en las calles demandando justicia, demandando el cambio de esta situación. Por supuesto, y no voy a pecar yo de ingenuo, más allá de los movimientos de calle están los sectores, los grupos fácticos. La embajada por ejemplo, para llamarlo con su nombre a un factor. Yo diría que para un eventual gobierno del partido líder tampoco está tan fácil regresar a este modelo de Estado corrupto, Juan Luis. Creo que... de abril 16. Pues sí, digamos que regresar a ese modelo de nuestra primera marcha y la de abril 16, efectivamente creo yo que aquel tipo de Estado que habíamos construido en medio de las corruptelas está destinado a ser modificado por la lucha social. Y digamos, las Cortes reflejan ese comportamiento, porque miren, tampoco es que ellos sean hoy por hoy sujetos que hagan gala de su probidad y de su independencia, sino están actuando
coherentemente con la situación que el propio país ha puesto en sus caras. Pero en todo caso, Actúan por unanimidad. Yo sí lo veo, lo que estabas preguntando, Juan Luis. 8-7 fue el primer fallo en el cual se le rechazó a él el trámite ante juicio. Lo que sí creo yo es que yo lo veo como una oportunidad. Esta coyuntura también ha generado una oportunidad para que los operadores de justicia logren un poco más de independencia que la que normalmente tendrían envueltos en el sistema en la que son electos los operadores de justicia en este país. Pero, independientemente del operador de justicia que se haya electo a través de una comisión de postulación. ¿Por qué planteo esto? Porque también los operadores de justicia, el propio sistema condiciona a que lleguen con el apoyo de algún grupo. Y ese condicionamiento de que lleguen con el apoyo de un grupo también genera expectativas y genera intereses. Pero caballeros, usted penalista y usted un estudioso de todo el proceso penal. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con esos juicios que se plantearon contra un grupo de jueces acusados de actos de corrupción? Ningún juez quiere conocerlos. Y los casos empiezan a rotar en ese famoso carrusel de recusaciones y otras recusaciones. Y la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial parecen indiferentes ante esto y simplemente trasladan el caso de un juzgado a otro. ¿Qué papel le toca jugar a la Corte Suprema de Justicia y al organismo judicial de cara a esto? Claudia, usted ha seguido de cerca, me consta porque he visto su trabajo en tribunales y yo creo que usted sería un buen sujeto para el análisis para decir que efectivamente hay cosas que han cambiado. Así como los políticos fueron arrinconados verdaderamente para tener que mostrar un nuevo rostro, los jueces están siendo arrinconados, los magistrados también. Y más bien finalmente la conclusión a la que yo quisiera llegar es que la ciudadanía se tiene que empoderar ahora también de voltear a ver la presión hacia los jueces. Gerson, le recuerdo el caso, por ejemplo, del magistrado Eric Santiago de León. Está por cumplir un año de que se le acusa de pedir una comisión a cambio de bajar una multa a una empresa. Recuerdo el caso de Gisela Reynoso, en el cual 3 jueces al menos se han excusado argumentando amistad con ella. ¿Cómo podemos interpretar que los casos empiezan a encontrar sus trancas dentro de la instancia? Obviamente van a haber, hay causales de excusa en la que los jueces pueden decir yo no quiero conocer este caso por X o Y motivo. Ese momento cuando va avanzando todo y evolucionando el propio proceso, la propia Corte Suprema de Justicia tiene que ponerle un alto, porque no todos se pueden excusar. Va a pasar lo mismo que pasó con el caso Ríos Montt, por ejemplo. El caso Ríos Montt fue exactamente lo mismo. Ningún magistrado quería conocer el caso de genocidio. Y así ha pasado años. Y ha pasado años. Ese es el destino de todos estos Exactamente. casos. Llega el momento en donde la Corte Suprema de Justicia tendrá que ajustar las piezas de ajedrez dentro del organismo judicial y tendrá que determinar a un juez y no aceptarle una excusa. En ese momento tendrá que conocer ese juez el caso y empezarlo a llevar a cabo. Y eso obviamente sí es una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, también velar por el debido cumplimiento del Estado de Derecho en esta materia. Sí, también creo que sí puede jugar un papel en ese tipo de situaciones, porque indudablemente hay responsabilidad por el tema de la sujeción a la ley de los funcionarios. Que cuando una persona alega una causal, también tiene que ser probada la causal. Es decir, si la causal no la estima la sala que corresponda como una causal válida, también la puede sin lugar. O en todo caso crear unos juzgados especializados para todos estos casos de corrupción, como lo hizo con los juzgados de alto riesgo. Ha llegado un momento en que veamos qué dicen los usuarios de las redes sociales ante sus comentarios. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes esta noche. Nos plantea Raúl Figueroa Sarti. Hay que construir un sistema judicial sin abogados, es lo que dice Raúl. Temerosa o aliviada, es lo que nos plantea José Cotzajay. César, la CSJ responde al nuevo esquema de poder y no al de septiembre del 2014. Celio, esas prácticas de tráfico de influencias son corruptas y deben de ser corregidas. CSJ debe hacer justicia y actuar. Ana, la CSJ debe retomar su verdadero papel en la historia guatemalteca, fortalecer los cimientos jurídicos del país. Y Susana, ya basta, no queremos más corruptos en el poder. Líder, no apoyo las reformas que el pueblo reclama, es más, accionó legalmente en contra de ellas.